Los ciudadanos europeos irán a las urnas y es parte del análisis que estamos haciendo de unas elecciones fundamentales para Europa porque se renovará el Parlamento. 720 eurodiputados los ciudadanos europeos elegirán y lo estoy analizando con la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional. Y en este punto, profesora Ana Paula, hay un asunto a destacar aquí y es que el Parlamento vigente pues era un parlamento que cuando se eligió no se pensaba que iba a estallar un conflicto en Ucrania y que el mundo iba a llegar a este nivel de conflicto en el que está presente. Estas elecciones pudiesen ser la forma en la que los europeos se expresen sobre cómo se sienten con respecto a la guerra, si aceptan o no que Europa siga de alguna manera a través de la OTAN manteniendo este conflicto con Rusia y por otro lado alejándose cada vez más de la opción de la paz. Así es, bueno, por eso yo te mencionaba anteriormente, para mí es muy importante. Nosotros estamos concentrados, hay muchos conflictos en el mundo y yo creo que viendo algunas imágenes que tú diste al principio del programa, la gente en todas partes del mundo quiere paz. Entonces hay un cuestionamiento del europeo, bueno, seguimos con la guerra, el presupuesto que es de la Unión Europea miles de millones de dólares, de euros, perdón, vamos a seguir ayudando a Ucrania y Ucrania no pertenece a la Unión Europea, es decir, es una amenaza para ellos, lo están ayudando porque sienten que es una amenaza para el territorio. A mí me llamó la atención mucho la declaración del presidente Macron de Francia, que él decía, debemos pasar a otro nivel, porque ellos sienten una amenaza real, porque es un bloque, y es una potencia como bloque, son 27 países, pero entonces tienes China, los Estados Unidos, tienes otros países, conflictos, Gaza, Oriente, entonces yo creo que aquí va a haber mucho, va a ser un parlamento muy dinámico, vamos a ver los resultados entre el domingo y el lunes, los últimos resultados, entonces yo creo que los europeos se van a hacer muchas preguntas y creo que la paz, como siempre yo lo digo en los programas que me invitan, debe ser la consigna. Yo creo que debe haber en este momento, después de estas elecciones, un replanteamiento, que muchos lo están diciendo, de las decisiones que toma el bloque, como bloque, la Unión Europea. Es decir, hay que tomar algunas decisiones y además esta amenaza de Rusia, acabamos de ver las declaraciones del presidente de Rusia, entonces esto se está poniendo serio. Entonces la responsabilidad que van a tener estos nuevos eurodiputados es bastante interesante porque ellos son al final la última, aunque hay un poder ejecutivo que decide, también ellos tienen la última palabra. Entonces creo que tienen que escuchar al europeo que se está quejando, por ejemplo, de la inflación, de problemas económicos, una cosa que nunca le había sucedido, es decir, cómo le está afectando el conflicto. Entonces esos eurodiputados van a tener una tarea y bien importante y, por ejemplo, yo creo que hay que advertir y hay que llamar la atención sobre ese cambio, por qué la ultraderecha está, ¿sabes? Cuando tú veías que no aparecía tanto por cómo la ultraderecha, por qué ese discurso tiene tanta popularidad y por qué la ultraderecha puede tener la conquista de muchos escaños y por supuesto tendrá que sentarse como yo te dije, hay unos bloques que tendrán que sentarse la derecha, la ultraderecha, la izquierda, esos son bloques que tiene este Parlamento. Es lo interesante de este organismo internacional. Pero como todos los organismos internacionales, en mi opinión, deben ser revisados. Ciertamente jugará un papel fundamental la política exterior europea Sí, en estas elecciones, irán así es. configurando la decisión de los europeos a los parlamentarios, a los nuevos parlamentarios que se sentarán precisamente en este Parlamento a decidir cosas fundamentales, entendiendo además que en la Unión Europea hay ciertas voces disímiles, el caso de Hungría con respecto a la guerra en Rusia, y veíamos también cómo España asume una postura distinta con respecto al conflicto, a la guerra en Gaza, secundando esta propuesta de Sudáfrica de Así es. llevar a Israel, al Estado de Israel, a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en este punto también entran en juego voces disímiles, el euroescepticismo y por otra parte los países que no se alinean directamente a la línea matriz que maneja Europa con respecto a los conflictos más
importantes o los conflictos que causan más temor en el mundo. Así es, por eso es importante esta nueva era, pienso yo, en relación a los conflictos y a todas las instituciones. No es fácil, es un bloque, son 27 países con ideologías y visiones distintas, porque tal vez el problema o la dificultad mayor que tenga Hungría no es la misma que tenga España, no es la misma que tenga la postura, por ejemplo, tú ves ahorita a la primera ministra de Italia y a Le Pen, a la candidata Le Pen, las ves unidas, porque son de la misma ideología de ultraderecha, tratando de conquistar al electorado, y tú dices, ya va. Entonces aquí es muy importante e interesante lo que va a suceder, porque mucha gente tal vez quiera es la paz, pero hay un tema muy vital, en la reconstrucción. ¿Qué va a pasar? Si no vamos a terminar la guerra, ¿qué va a pasar con la reconstrucción? Porque no solamente ha sido afectada Ucrania totalmente, pero tienes a Gaza, también tienes un conflicto abierto en Gaza, pero además de eso tienes abiertos conflictos en otros países. Entonces, ¿qué postura va a tener el bloque con ideologías incluso diferentes, con posturas a veces distintas? Es bien interesante desde el punto de vista histórico lo que va a suceder para este nuevo Parlamento Europeo. Ciertamente, profesora Ana Paula, serán unas elecciones fundamentales para Europa, que juega como actor fundamental en el escenario internacional, un escenario además multipolar, donde distintas fuentes de poder de alguna manera se disputan todo el mapa de la política internacional. Yo le quiero agradecer por haberme acompañado esta tarde. Gracias por la invitación. Ha sido un placer escucharla. Tras esta conversación, este análisis, amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando otros temas que también destacan en la agenda internacional.